La menos bella de las dos doncellas se acerca entonces con una gran masa de yuca en sus manos para ofrendársela a la serpiente. Pero al hacerlo, la serpiente la rechaza. Entonces la muchacha furiosa le entrega la bola a su hermana y le coge la lengua a la serpiente y se la raja en dos. Antes de esta aventura, las serpientes no tenían la lengua bífida. Después de esta aventura, todas las serpientes van a tener la lengua bífida. Y de ahí viene eso de que hablemos con doblez también, de que seamos ambiguos en el decir, de que a veces digamos mentiras y a veces verdades, de que a veces engañemos con la palabra, porque en el fondo la lengua de las serpientes de alguna manera se extendió a todas las lenguas y todas las lenguas se volvieron lenguas de serpientes, bífidas, dobles, dicen la verdad y dicen la mentira, y es la misma lengua la que habla. Entonces la muchacha bella coge la bola de almidón. Me decía el abuelo José, quien me narró este relato, que en algunas de las versiones que él había oído, no era una bola de yuca la que le ofrecían a la yuca, a la boa, como ofrenda final, sino que le ofrecían una boruga que habían traído los invitados al baile. Una boruga pues es un roedor muy grande que puede pesar 12, 14 kilos, pues es de carne muy apreciada, tiene unos dientes pues muy agudos. Bien, que fue entonces una boruga la que le ofreció la muchacha a la serpiente. El hecho es que la serpiente devora la boruga, pero también delante de toda la concurrencia devora también a la muchacha. Y claro, esto crea un pánico extraordinario y una angustia extraordinaria, pues, porque es que lo que ha ocurrido es algo supremamente grave, ¿no? Es que cuando se invita al baile, el que hace el baile, el dueño del baile, el cacique, el jefe de la tribu, debe tener todo bajo control. Y que haya una operación tan fallida como esta, que en el momento de demostración de la mascota esta devore a la persona que le está ofreciendo la ofrenda, que le está haciendo la ofrenda, y que eso termine pues en una muerte, en definitiva, pues eso es algo espantoso. Eso es echar a pique totalmente el baile. Y ocurre algo más. No solamente está la muerte de la muchacha, que es engullida por la serpiente, sino que también el agua de la laguna empieza a subir, a subir, a subir, a subir, empieza a inundar todo, y los bailarines se tienen que subir al techo de la maloca, a la cumbrera de la maloca para no ahogarse, porque el agua va subiendo y subiendo, apagando todos los fuegos de la maloca. La maloca es el símbolo de la cultura, de manera que en cierta medida el agua se posesiona otra vez de la cultura, transformándola en caos. Y bueno, el baile es un desastre total. Entonces toda la gente le empieza a echar la culpa al cacique, porque cuando uno hace baile debe tener las cosas tan bien organizadas y ser lo suficientemente poderoso para controlar todo. Y aquí el baile se salió totalmente de control. Eso es tremendamente peligroso para una comunidad, un hecho así,
porque eso implica que el saber del cacique, que es una especie de escudo que utiliza la comunidad contra los males que pueden provenir de enemigos humanos del clan que hace el baile, que lanzan brujerías, ¿no? Cuando se hace baile, se lanzan brujerías contra el dueño del baile por envidia, por ejemplo. O esa acechanza puede venir de los propios animales, que son los contendores del hombre en la dialéctica cósmica. Entonces los animales mandan sus fuerzas negativas y ellas se estrellan ¿contra qué? Contra el escudo que es o que constituye el saber del cacique, que lo puede controlar todo ritualmente. El que haya un fracaso en el baile, eso implica que el escudo del cacique tiene una rajadura, tiene una falla, tiene un hueco por el cual puede penetrar la brujería de los enemigos, ya sean enemigos sociales, humanos, pues, o ya sean enemigos contendores cósmicos como son los animales. Entonces, el asunto es un desastre. Díjoma, entonces, empieza a lanzar maldiciones. Brujos que vienen a comer con boa, que vienen a hacer daño, malditos sean. Él pensaba que algún brujo enemigo vino entre la concurrencia y lanzó esas maldiciones, ¿no? Hizo que la boa devorara a la muchacha, etcétera, etcétera. Pues no. Pero la maldición no erraba el blanco. La maldición que lanzaba Díjoma iba y volvía y caía en él porque él era la boa. Él era la misma boa porque él dio origen a la boa. Y entonces la lectura del mito se vuelve bien complicada porque es el padre que se come a la hija. Y ese comerse a la hija, ya lo hemos dicho, ¿no? Tiene una implicación de incesto. Ahí el mito tiene esa doble lectura, no solamente es comérsela desde el punto de vista fisiológico, sino comérsela desde el punto de vista simbólico sexual. Y resulta que en las comunidades amazónicas, en buena parte de las comunidades amazónicas, existe una ley muy fuerte, que es la ley de exogamia. Eso quiere decir que un grupo solamente puede casarse con gente que pertenece a un grupo bien distinto, porque de otra manera, si se casan dentro del propio grupo o con un grupo muy afín, muy próximo desde el punto de vista de consanguinidad, eso quiere decir que uno se convierte en una especie de animal que es capaz de comerse su propia carne. Simbólicamente, otra vez, la metáfora de lo sexual como comida. Y la exogamia es una ley pues muy fuerte, una prescripción muy fuerte, que rebaja al hombre cuando no la practica, ¿no?, al género de a convertirse otra vez en animal, en bestia. Entonces por eso es tan fuerte. Entre nosotros el asunto no es así, en la cultura occidental, debido a la presencia del cristianismo y de una serie de tradiciones pues que vienen de griegos y romanos, pues, y todo esto con la mediación del cristianismo. Nosotros somos muy promiscuos en ese sentido. Por ejemplo, aceptamos sin mayores reticencias que haya matrimonios entre parientes relativamente próximos, como son, por ejemplo, primos. Eso para un indígena amazónico que practique su ley de exogamia dentro de su cultura, eso es una abominación, eso es algo absolutamente pecaminoso, ¿no?, en el sentido común del término. Es una falta grave, no solamente desde el punto de vista
social, sino cósmico. Eso desequilibra la creación. Y es por eso que se produce esa especie de diluvio, en el sentido de inundación, que es una simbolización de vuelta al caos. Eso es lo que está implícito en ese hecho de que la laguna rebosa, pues, e inunda todo el ámbito, haciendo que el baile sea un fracaso total y que los bailarines tengan que subirse al techo porque si no se ahogan. Bueno, ante semejante desastre, pues Déjoma queda muy mal, digamos, ubicado frente a su comunidad prácticamente lo abandona, queda él solo con su mujer y la única hija que le queda, muy angustiado. Entonces recurre al tabaco para hacer la invocación y averiguar qué es lo que pasa, qué es lo que ha sucedido. Y esa noche la hija se le aparece en los sueños y le dice: ¿por qué le echas a los demás la culpa de lo que ha ocurrido si tú mismo eres el culpable? Tú eres la boa, tú me mataste, tú me comiste. Y ahora lo único que queda por hacer es que tomes venganza de mi muerte. ¿Cómo vas a hacerlo? Pues te tienes que disfrazar de mujer para llamar la boa. Le vas a ofrecer una masa de yuca y vas a permitir que la boa te devore. Y cuando estés dentro, la matas desde dentro. Y esa es la fórmula. Entonces Déjoma dice: bueno, pues aquí no me queda más remedio sino seguir la prescripción que me da el sueño. Entonces se prepara para ello. Resulta que la muchacha, cuando es devorada por la boa, llevaba puestos todos los objetos de poder, los adornos del cacique. O sea, llevaba la corona de plumas, llevaba los brazaletes, llevaba las pulseras, las perneras, los collares de dientes de jaguar, llevaba todos los adornos, pues. Adornos en los cuales no son simple adornos, sino que son talismanes, son amuletos, son objetos de poder, que es o que son aquellos donde reside el poder del cacique, donde se materializa el poder del cacique. Entonces lo primero que tiene que hacer Déjoma es recuperar esos elementos. Entonces para hacerlo, pues siguiendo los consejos que le ha dado su hija en el sueño, se pone una totuma en la cabeza, y se pone ciertos atuendos de mujer y va y le ofrece al animal la yuca. Pues lleva además una mochilita con sus objetos, con los objetos que le restan de poder. Entre otras cosas mete los dientes de la boruga o los dientes de una boruga. En otras versiones del mito, me decía el abuelo José, se lleva no los dientes de una boruga, sino una hacha de piedra, una hachita. La mete dentro de su mochilita, dentro de su matirí. Y bueno, y va a la laguna, llama a la boa lo devora, él entra en la barriga, corta con el hacha pues la barriga, el estómago, se hace a un lado, ¿no?, para no ser digerido, y empieza la labor, ¿no? Él se asoma y va recuperando los objetos de poder, las coronas, los collares, ¿no?, las pulseras, todo lo demás, y cuando ya los tiene, empieza a lacerar a la serpiente desde dentro.
El mito es muy explícito en decir que sufre mucho al hacerlo porque se está matando a sí mismo. Pasa mucho tiempo. La serpiente molesta con ese ser que lo martiriza desde su vientre, trata de ahogarlo. Entonces empieza a tomar agua, mucha agua, y no le sirve pues el remedio a la boa. Entonces dice la boa, ¿será que necesito cambiar de agua para poder ahogarlo? Entonces se profundiza, hace túneles y sale al río Igaraparaná. Y desde ahí comienza un viaje por el río, toma agua de ese río, pero no logra ahogar a Díjoma, y luego va bajando y va tomando de todos los ríos que desembocan en el Igaraparaná, hasta que el Igaraparaná desemboca pues en el Putumayo, y así baja y baja y baja y baja y baja todos los ríos, da con el Amazonas y llega hasta el mar. Y luego regresa y sigue bebiendo de las aguas de los ríos por la otra banda. Y ese viaje de ida hasta el mar y de regreso hasta la laguneta donde se crió dura un año completo. Al final ya está muy débil la anaconda, la gran serpiente, se arrastra por la ribera, por las orillas de la laguna, y Díjoma termina por trozarle el corazón, rajarle el costado y salir fuera, salir del vientre de la boa. Sale completamente calvo, lo cual simboliza un renacimiento, desde luego. Es un ser nuevo el que sale de allí. Y se encuentra con que su hija, la que le queda, lo está esperando, porque la hija siempre estaba esperando que su padre volviera. Él les había dicho a la mamá y a él, antes de irse, deben esperar, deben portarse bien, deben tener bien limpia la casa. Yo voy a un viaje de venganza, seguramente me voy a demorar mucho tiempo, pero he de regresar. Sin embargo, en la ausencia del cacique suceden cosas graves. Las mujeres amazónicas no son precisamente las Penélopes del cuento griego. Las Penélopes de la versión que da Homero en la Odisea. Penélope espera a Ulises durante 10 años a que Ulises regrese y resiste todas las pretensiones de los pretendientes que la acosan sin cesar para que se case con uno de ellos, porque Ulises ya no va a regresar, ya lo dan por muerto. Ocurre igual en esta sociedad amazónica. Los pretendientes empiezan a acercar a la mujer del cacique, a solicitarle pues sus favores sexuales, ¿no? No la convencen porque él dice, no, mi marido va a regresar, se fue en un viaje de venganza, él va a regresar. Hasta que finalmente un pretendiente la convence, diciéndole, bueno, ¿y qué llevaba su marido el día que se lo comió la boa? No, pues llevaba totuma y llevaba una mochilita con sus atuendos de poder, con sus objetos de poder. Y entonces el pretendiente le dice, no, yo fui hasta la orilla del mar y allá encontré en las playas del mar una calavera, y al lado de la calavera había una totuma, y al lado de la totuma había un matirí con objetos de poder. Ese era tu marido, ya la boa lo defecó, ya lo cagó a la orilla del mar, ya no esperes más, tu marido ya está muerto.
Y de esa manera la convenció de que tuviera relaciones con él. Lo cierto es que cuando Dehuma regresa, su mujer está preñada, está encinta. Y él llevaba ya un año viajando en el vientre de la boa mientras la boa viajaba hasta el mar y regresaba. Y ese viaje de Dehuma es un viaje doble. Es viajar entre el vientre de la boa recogiendo sus poderes mientras la boa viaja hasta el canto del mar y regresa. Esa figura se llama en geometría una botella de Klein y es algo que pertenece al manejo no euclidiano que tienen las comunidades indígenas respecto del espacio, que es algo que solo la matemática moderna, o a lo cual se vino a sumar la matemática moderna. Y los indígenas ya tenían pues esos cuentos muy bien elaborados y además incluso utensilios, ¿no?, que recuerdan, ¿no?, la botella de Klein. Bien, el hecho es que Dehuma dice, bueno, voy a ver a mi mujer. La mujer pues está muy afanada cuando la hija le cuenta que su marido ha regresado. Está muy apenada, se hace junto al fogón, se queda acurrucadita, se queda en silencio, no cruzó palabra alguna con el cacique, estaba angustiada. La hija sobreviviente le dice al papá, le plantea el problema, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora con la boa? Y el papá dice, no, pues déjela ahí tirada. Le dice, no, papá, porque es que si la dejamos ahí tirada, los animales de la tierra, las lombrices, los cucarrones, en fin, las hormigas, etcétera, se van a aprovechar de la carne y van a coger los poderes de la boa para ellos. Y entonces quemémosla, ¿no? Porque entonces el humo, con el humo grasiento pues de la serpiente y todo lo demás, va a elevarse y entonces la fuerza la van a coger los seres del aire, los pájaros, en fin, las águilas, los pájaros en general, pues. Y así empiezan a descartar seres, hasta que finalmente dicen, no, mire, lo mejor, papá, es que comámosnosla. Así como ella se comió a nuestra hermanita, ahora nosotros debemos comérnosla a ella. Y así la fuerza estará con nosotros. Y el papá le dice, pero es que eso es demasiado grande. Y dice, no, pues la repartimos entre la gente. Y así comienza la repartición de la boa. Y así comienza incluso la justificación del nombre de Dehoma. Dehoma proviene de un verbo, huitoto, que significa cortar en trozos, cortar en pedazos. Entonces Dehoma comienza la repartición de la boa desde la cola hacia el centro y desde la cabeza hacia el centro. Y va, cada vez que corta un pedazo, llama a alguien de los que está por ahí, de la gente que está por ahí fisgoneando, y dice, bueno, ¿dónde estabas tú cuando pasó la boa? Ah, yo estaba en los Cananguchos. Ah, bueno, entonces tú serás la gente de Canangucho, y le da ese pedazo. ¿Y tú dónde estabas? Yo estaba donde quedan las cortaderas, unas hierbas que se llaman cortaderas. Entonces tú serás la gente de cortadera, tú serás la gente de Milpés, tú serás la gente de Ortiga, tú serás la gente... Y así va repartiendo pedazos igualitos de boa, la misma cantidad de carne a cada grupo, y le va dando el nombre a cada grupo, ¿no? Porque la gente no tenía nombre todavía, no habían recibido los nombres las tribus todavía, y esos nombres salen de la repartición de la serpiente. A todos les correspondía la misma cantidad de carne, para que nadie
se sintiera superior a los demás. Y cuando llegan al centro, que es cuando la boa se pone bien gruesa, entonces me dice, bueno, pero si yo corto de acá, a los que les toquen los pedazos del centro les va a tocar más carne que a los que les tocó los trozos de los extremos. Entonces lo mejor es que el centro no lo repartamos, sino que lo dejemos así, y de ahí va a salir entonces el maguaré, el tambor sagrado, la pareja de tambores sagrados, macho y hembra, que son los tambores que se tocan para convocar a la fiesta, para que la gente venga a la fiesta. Y especialmente que vengan a la fiesta del yadico, que es el baile de la serpiente ancestral. Resulta que el baile del yadico es un baile en el cual se le rinde culto, digamos, o se hace en honor, en definitiva, a la serpiente ancestral, que es de donde salió toda la gente, porque fue de ahí de donde salieron los nombres de todas las naciones.